cordial bienvenida a este evento acerca de teletrabajo, una perspectiva comparada, el cual tiene como objetivo analizar diferentes conceptos, modalidades, ventajas y desventajas, así como conocer experiencias de diversos países de América Latina, que cuentan con altos porcentajes de teletrabajadores y regulaciones en la materia, a fin de mencionar elementos que puedan ser de utilidad en la discusión legislativa. Para ello, nos acompañan como ponentes la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Bienvenida, senadora. El doctor Alejandro Encinas Nájera, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Gracias por acompañarnos, doctor. El abogado Diego Felipe Valdivieso Rueda, socio de la firma Escola Abogados y docente de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes de Colombia. Sea usted bienvenido a este foro, abogado. Finalmente, agradecemos la participación del doctor Carlos Eduardo Paladines Camacho, docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Bienvenido, doctor. La dinámica del webinar es la siguiente. Cada uno de los ponentes contará con un tiempo de 10 a 15 minutos para su exposición y posteriormente se leerán algunas preguntas de la audiencia a los ponentes y cada uno de ellos podrá responder de manera general a las preguntas o temas de interés. Les recordamos que además de Facebook Live, estamos en sintonía con el canal del Congreso. También se encuentran conectadas a este webinar personas de organizaciones civiles y de sector público y privado. Gracias por su interés en acompañarnos. Sin más preámbulo, comenzamos con la primera ponencia que está a cargo de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, de la que me permito leer su reseña. La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Güera Reynoso, es de León, Guanajuato. Ella es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de León, especialización en Gestión de Calidad, Diplomado Internacional de Teoría Política y Gestión Pública, postdiplomado en Reformas Políticas y Neopopulismo en América Latina y Sistemas Políticos de Iberoamérica. También tiene estudios en Cambio Climático, Finanzas Públicas y Relaciones Internacionales. Trabajó como auxiliar contable en un despacho y responsable del ramo técnico de automóviles de una firma prestigiosa de seguros. Fue directora de Relaciones Interinstitucionales en Planeación y Desarrollo en el municipio de León. Posteriormente, fue directora de Gestoría y Administración en la Secretaría Particular. Además, en el Gobierno Federal, ha sido asesora del Coordinador General de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, en el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas, delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Guanajuato y directora general adjunta de Delegaciones de Cancillería. En el 2011 fue secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. Ha sido además diputada federal en la 61ª legislatura y en la 63ª legislatura, en la que fue electa secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y ratificada por 3 años en el cargo. Actualmente es senadora de la República, electa por el principio de mayoría relativa en la primera fórmula. Además, es vicecoordinadora de Relaciones Internacionales del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado. Participa como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y además es integrante de las siguientes comisiones: Salud, Economía, Medio Ambiente y Cambio Climático, Asuntos Fronterizos y Migratorios y de la Comisión de Desarrollo Municipal y Federalismo. Es delegada permanente de la Unión Interparlamentaria Mundial, además de ser integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de los Parlamentarios en el Mundo y del Frente Parlamentario contra la Tuberculosis. Adelante, tiene el uso de la palabra, senadora. Muchas gracias, doctora Carla, y gracias por la invitación, y me da mucho gusto el poder compartir esta mesa tanto con el doctor Alejandro Encinas, con el doctor Diego Carlos Paladines y el abogado Diego Valdivieso. En este tema del teletrabajo, que yo lo decía, es un tema pues que evidentemente me gusta, me apasiona, y un poco el platicar el contexto en el que se hace la propuesta legislativa y la causa que yo le digo, más que una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la causa que queremos alcanzar es cómo lograr la conciliación de la vida laboral y familiar, este balance trabajo-familia, y que sin duda alguna el teletrabajo es una herramienta para poder alcanzar este objetivo.
y que lo veíamos incluso ante contingencias que ya habían sucedido principalmente en las grandes ciudades, como en Ciudad de México o en Monterrey y toda la zona metropolitana. Cuando había una contingencia ambiental, la primera recomendación que hacían era hagan home office, quédense casa trabajando, y la duda era por qué ante una contingencia lo podemos lograr y no en algo ordinario, cuando la tecnología nos está además, estamos desaprovechando una oportunidad. Y cuando hacemos las cuentas de cuánto tiempo de la vida se le invierte en un traslado de la casa a la oficina, si hablamos de las grandes ciudades, se nos va mucho tiempo de vida. Y ese tiempo de vida es tiempo que se deja de atender a la familia, que se deja de atender a la propia persona, porque hay que entender la conciliación de la vida laboral y familiar, incluye también la vida social, la vida profesional, educativa, y todo esto se va en trayectos, en transporte público, en transporte privado, como sea, pero cuando se hace un análisis entre las grandes ciudades, tanto Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, acá mismo en el Bajío, una persona puede invertir por día hasta 3 horas en un solo día, solo en trayectos. Y eso repercute evidentemente en un tema de salud, en un tema ambiental, en un tema social, y todos los factores era lo que nos llevó justo a proponer en el 2018, recién iniciada la legislatura, esta iniciativa para incorporar la modalidad del teletrabajo a la Ley Federal del Trabajo, y que era atendiendo primero lo que significa el trabajo como un medio fundamental para el desarrollo de la persona, para este desarrollo integral, y que hay que reconocer otra parte importante de los argumentos y de los fundamentos, es la incorporación de la mujer al mercado laboral, modifica por completo la dinámica de la sociedad y de las familias. Yo le digo, a ver, en mis tiempos, pues mi familia era, mi padre salía a trabajar y sabíamos que solo el miércoles no llegaba a comer. El resto de la semana era el horario mixto, ¿no? De trabajar y ir a casa a comer y regresar el turno en la tarde, que aprovecho, además que aquí está Alejandro Encinas, para hacer un comentario en nuestra ley laboral, que creo que está obsoleta, que tenemos que rediseñar todo nuestro aparato laboral, porque está diseñado de hace 40 años, cuando los trabajos permitían justo horarios mixtos, cuando era ir y regresar, y ahora se ha transformado la sociedad, cuando los roles han cambiado también al interior de los hogares, entonces se ocupa de una reingeniería de nuestra legislatura en materia laboral, que ya será otro tema. Sin embargo, parte de la propuesta del teletrabajo es reconocer los diferentes roles y cómo logramos también la equidad y la igualdad y la corresponsabilidad, porque ahora se ocupa de la aportación de la mujer también al hogar y su incorporación al mercado laboral. Y hay responsabilidades familiares. Entonces, ¿cómo logramos el desarrollo integral de hombres y mujeres en la parte familiar, en la parte profesional, en la parte económica, en la parte laboral, en la parte social? Y también otro de los temas, las grandes tensiones que se ocasionan justo porque los problemas de casa se llevan al trabajo, los problemas del trabajo se llevan a la casa, en los trayectos están los problemas por la presión que se lleva de no llegar tarde a un trabajo, es decir, el estrés también está complicando la salud de todas y todos los trabajadores en nuestro país. Y cuando queremos hablar de desarrollo, pues hablemos de todo lo que implica el desarrollo. Y un elemento fundamental es el uso de la tecnología, porque el teléfono puede ser el mismo, la computadora puede ser la misma, incluso en una encuesta que saca el año pasado el INEGI, en el mes de mayo, si no me equivoco, en el Día Internacional de Internet, y era curioso porque acceso a Internet hay, no digo que la mayoría, estamos muy limitados en los hogares con acceso a Internet, pero cuando se le preguntaba a los mexicanos, oye, ¿y en qué usas la conectividad? Pues en entretenimiento, en redes sociales, cuando se puede utilizar de manera laboral y solamente teníamos que darle ese giro, a usar la tecnología y que, pues sí, la pandemia vino a forzarnos a transitar de manera urgente en educación, en lo laboral, en la salud, es decir, el aprovechar la tecnología en todos los sentidos. Y justo lo que pretende el teletrabajo es esto,
es cómo utilizamos la tecnología para trabajar a distancia. Es una modalidad que, insisto, hay que verlo fuera de pandemia, y que creo que eso tiene que quedar claro. No es que por la pandemia se tuvo que legislar, no, más bien la pandemia nos obligó a que la transición fuera inmediata y rápida. O sea, de eso no hubo oportunidad de que, a ver, espérate, porque vamos primero a desarrollar el lineamiento. No, era, te vas el día de mañana, cambias la modalidad, ¿hasta cuándo? No lo sabemos. Y hoy mismo podemos decir, no sabemos hasta cuándo. ¿Y qué fue lo que sucedió en este inter? Que yo digo, bueno, la pandemia nos ha traído cosas muy desastrosas, mucha tristeza, mucho dolor, pero también hay que reconocer las cosas buenas. Y una de las cosas positivas, creo yo, fue que aprendimos a aprovechar la tecnología. Insisto, el mismo teléfono, la misma computadora, las plataformas ya existían, pero que las utilizábamos no para el trabajo, sino para otras cuestiones, y lo que teníamos que hacer es cómo armonizamos nuestra legislación. Y ahora, cuando yo veo que empresas que ya la utilizaban y ahora pues maximizaron el uso del teletrabajo, en otras que tuvieron que transitar, y de todos los tamaños, una institución que es ciertamente para servicios financieros, una caja popular, su experiencia de 6,000 colaboradores transitaron al teletrabajo, y después de 6 meses, desde el pasado mes de diciembre, hacen una encuesta de cultura laboral y hacen la evaluación y se dan cuenta de los beneficios. Mayor productividad del personal, reducción de costos, y me lo dijeron, nunca hubiéramos imaginado lo que gastábamos en papel higiénico, en toallitas, en café, en los gastos que se van para la atención de las personas, pero además la disminución en gastos de electricidad, porque es un costo comercial que es mucho más caro que lo que podemos pagar en el hogar, los servicios, es decir, las economías que se generaron, y entonces lo vieron como una alternativa viable post pandemia. Y justo diseñando ya desde ahora, y cuando se publica la reforma, para ellos fue, vamos a poder transitar ya con una ley, y no solamente con la idea que tenían de cómo podemos implementarlo, y que además, pues como un referente, y cuando veíamos qué sucede en otros países, pues podemos hablar de países de Europa donde tenían años, 20 años quizás con el teletrabajo, pero luego decimos, bueno, pero es que Europa es otro rollo. Ok, vámonos en América Latina. ¿Qué está pasando con el teletrabajo? Pues Argentina y Brasil desde el 2003 aproximadamente lo tenían. En Chile en el 2001 ya tenían el código laboral. Y si nos vamos de Colombia y Costa Rica, que bueno, ya nos contará Diego las cuestiones más específicas de Colombia, pero hasta donde entiendo, desde el 2018 empezaron a reglamentar el teletrabajo. En Costa Rica ya lo llevaban a cabo, y justo lo tengo muy presente, porque yo iba a dar una charla de teletrabajo a Monterrey y veo la noticia de que Costa Rica en julio del 2019 aprueba su ley que regula el teletrabajo. Perú y Uruguay también desde ya varios años haciéndolo, y en México estamos, ¿y nosotros para cuándo? Entonces era tener una tendencia que ya viene, y que además hay que reconocer otra cosa, las condiciones y en materia económica, los tratados internacionales ahora le ponen un especial énfasis en la economía digital, en el e-commerce y evidentemente en el uso de la tecnología. Entonces, se fueron dando como todos los elementos para que transitáramos, y que nos faltaba nomás este pasito de voluntad y decisión para poder incorporarlo a nuestra legislación, este teletrabajo, y que sin duda alguna a mí me tiene pues muy contenta, porque sé que habrá deficiencias, habrá cosas que se tengan que corregir en la ley, como toda ley cuando se aprueba y es nueva, y evidentemente revisando el tema de los riesgos laborales, que siempre fue la incógnita, y son mayores o menores, o qué pasa, ¿no? ¿Cómo se considera? Pero no podíamos partir sin tener pues una referencia para hacer un análisis, si no dábamos este paso. Entonces, hasta aquí dejo mi participación de cómo fue el contexto, los antecedentes, y cómo es que llegamos hasta la aprobación de esta ley. Pues sí, después de 2 años, poquito más de 2 años, para que
para que pudiera quedar incorporada a la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Alejandra Reynoso. Agradezco su participación y su visión del teletrabajo desde el Poder Legislativo. Los comentarios y las opiniones acerca de las ventajas del teletrabajo, tanto para trabajadores como para empresas, sociedad en general, etcétera. Y además nos habla muy claro sobre el papel de la pandemia para acelerar el proceso legislativo en nuestro país en particular y aprovechar además mucho mejor el uso de las tecnologías de información y comunicación. Muchas gracias, senadora. Para continuar con la reflexión sobre el tema, la segunda presentación está a cargo del doctor Alejandro Encinas Nájera. El doctor Alejandro Encinas es politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue director general de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Además, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se desempeñó como coordinador de asesores y actualmente es titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales. Adelante, doctor. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco muchísimo la invitación de una institución a la que le tengo especial aprecio, que es el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Saludo y desde la Secretaría felicitamos a la senadora Alejandra Reynoso porque sabemos que fue un factor decisivo, una firme impulsora para que esta reforma finalmente llegara a buen puerto. Le agradezco también mucho la invitación de Carla Gómez McFarland y además recomiendo mucho la lectura de su cuaderno de investigación, que lo pueden encontrar en la biblioteca digital del instituto y que te da pues digamos un panorama muy amplio y desde una perspectiva comparada, como es el espíritu de este foro, sobre el tema del teletrabajo. Y desde luego saludo a mis colegas Carlos y Diego, con quienes veremos las perspectivas comparadas de este fenómeno, que yo diría que efectivamente, como dijo la senadora, no es algo que se inventó en la pandemia, ya existía, pero sí es algo que se impulsó en la pandemia y que es una realidad que ha llegado para quedarse. Y por tanto, los marcos legislativos, los marcos regulatorios, pues siempre están un paso atrás de los avances tecnológicos, pero este es un diálogo, un ir y venir, en donde el país por primera vez ha dado el paso hacia una regulación a la altura de los desafíos. Entonces voy a compartir una presentación. Hay un estudio de Gerardo Esquivel, reciente, el vicegobernador del Banco de México, antes coordinador del Instituto Belisario Domínguez, que habla de 22%, incluso quizás la cifra sea corta, pero en su estimación son 22% los trabajos en México que son susceptibles a realizarse desde casa. Estamos hablando de alrededor de 12 millones de personas ocupadas en el país, para el cual no existía un marco regulatorio concreto, en específico, si bien de cualquier forma la Ley Federal del Trabajo ya los protegía y tutelaba sus derechos. Efectivamente, los antecedentes, pues podríamos decir que el COVID trajo como consecuencia que a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina y el Caribe, en países como Costa Rica, se revisaran o crearan marcos normativos para regular el teletrabajo. Y aquí en México ya teníamos algunos antecedentes, desde 2009-2012 ya había algunas nociones, ya teníamos legislado el concepto de trabajo a domicilio, pero que no captaba las particularidades del teletrabajo. Pero a raíz de la pandemia, creo que orilla o propicia que se generen estos consensos legislativos, y finalmente el 11 de enero de este año se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de teletrabajo. Comencemos por la definición. ¿Cómo la ley define esta figura laboral, esta modalidad de trabajo? Es una forma de organización laboral subordinada y remunerada. Esto es muy importante porque hay un patrón claro, hay una relación establecida, permanente entre un empleador y un empleado. No estamos hablando de autoempleos, no estamos hablando de pago por proyectos, sino que es una relación como si hubiera en una oficina, pero a distancia. Esto es en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa y que utiliza primordialmente, esto es algo que se distingue del trabajo a domicilio, el uso primordial de las tecnologías de la información. Cuando hablamos de
trabajo a domicilio podemos estar hablando, por ejemplo, de talleres de costureros, eso es muy habitual que suceda bajo esta modalidad. En cambio, el teletrabajo está íntimamente ligado con la idea del uso de las TICs para el contacto y para, digamos, las tareas de la persona trabajadora. Y el segundo criterio para identificar el teletrabajo en función de lo que quedó definido en nuestra ley es que debe desarrollarse más del 40% del tiempo en el domicilio, por lo cual no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Por ejemplo, una persona que va 4 días a la oficina o va 10 días, va 20 días al mes a la oficina y 2 puede teletrabajar en casa, eso no se consideraría o no entraría dentro de este marco normativo, sino el de una relación laboral subordinada y remunerada convencional. En la revisión de la literatura, ¿cuáles son las ventajas del teletrabajo? La senadora ya nos había adelantado, pero es importantísimo, trabajo para todos sin importar la distancia. Esto es el don de la ubicuidad, no solamente se puede realizar en domicilio, sino en prácticamente cualquier lugar del mundo, y esto elimina o reduce el tiempo y los costos dedicados a los traslados. Efectivamente, en las grandes ciudades buena parte no solamente del tiempo, sino del ingreso de las personas. Pensemos quienes viven en la zona conurbada del Estado de México y que trabajan en el centro de la Ciudad de México, el ingreso que gastan y el tiempo que dedican, que puede, en este caso, pues sustraerse y aprovecharse para tiempo de esparcimiento, de cuidado o de convivencia con familiares y con amigos. Efectivamente, el teletrabajo nos permite un mayor aprovechamiento y flexibilización de organización del tiempo. No es necesariamente en una jornada de 8 horas, si bien no puede superar las 8 horas establecidas en la ley, sí se puede distribuir, sí da permiso, sí permite que haya una, digamos, distribución del tiempo más afín a las costumbres, a los ciclos de cada persona, lo cual también te da mayor flexibilidad de opciones de vida. Y esto que es muy importante, que con una buena cultura laboral, con una buena cultura de teletrabajo, podemos mejorar la conciliación entre la vida laboral y la vida personal. Ventajas para los empleadores. Telles identifica que disminuye el ausentismo laboral. La OIT que aumenta la retención de trabajadores, es decir, disminuye la rotación, se quedan con el talento las empresas y se vuelve también atractivo para captar nuevos talentos, y no solamente de empleadores en México, sino también el talento mexicano puede aprovecharse y ofrecerse en empresas de prácticamente todo el mundo. Esto es muy importante porque, claro, amplía la oferta laboral disponible, sobre todo para personas que están familiarizadas con las tecnologías digitales o trabajos de diseño, de corrección de estilo en materia de redacción, muchas cosas que pueden desarrollarse incluso desde el otro lado del mundo. Y lo que también se comentaba, el ahorro que representa para las empresas en renta de bienes inmuebles, en el consumo de electricidad, de utilitarios, de cuestiones logísticas, significa un sustantivo ahorro que puede bien pues derivarse en una mayor utilidad para los socios, pero también en mejores ingresos para los trabajadores. Y también tiene, además de la relación de trabajo entre un empleador y un empleado, pues también podemos identificar beneficios colaterales que son sumamente importantes: la reducción del tráfico en las ciudades, lo cual también te conduce a la reducción de emisión de contaminantes y sobre todo a la reducción de costos de bienes inmuebles. Pero también hay que tener en cuenta que no todo es miel sobre hojuelas cuando hablamos de teletrabajo, y que también podemos identificar algunas cuestiones desventajosas y que hay que saber cómo lidiar con ellas. Todos los riesgos psicosociales, emocionales que tienen que ver con el aislamiento social y profesional. Yo me inclinaría más por esquemas híbridos y creo que en la realidad eso es lo que va a seguir pasando, porque también la interacción humana, las reuniones presenciales son muy importantes. Muchas veces los acuerdos, digamos sí, los grandes acuerdos no se toman en las reuniones formales, sino en los pasillos, en el inicio, al final. Por lo tanto, es importante también que haya interacción entre los equipos de personas, que no haya un aislamiento total como el que peculiarmente estamos viviendo por las circunstancias de confinamiento de la pandemia. También hay que decir que una desventaja identificada es que dificulta el derecho a la desconexión, tratándose de que el domicilio de la persona es al mismo tiempo su espacio laboral
Esto dificulta, si no tenemos sobre todo una buena cultura laboral, la posibilidad de compartimentar nuestros tiempos personales con los laborales. Y eso conduce también a que en algunos casos sean jornadas más largas, que no haya esta desconexión, lo cual a su vez provoca una mayor superposición entre el trabajo remunerado y la vida personal. Y fíjense, aquí la OIT identifica sobre todo para las mujeres, porque efectivamente el teletrabajo tiene que venir conjugado con un sistema de cuidados, ¿no? En donde las mujeres puedan ejercer también su profesión y no tengan que simultáneamente en la casa ejercer la labor de madres y su tarea profesional a la vez. Y también tiene que haber una distribución mucho más simétrica y equitativa entre los deberes de cuidado y de responsabilidades del hogar entre mujeres y hombres. Y ahí creo que sí hay un anacronismo muy fuerte en nuestra legislación, en donde se siguen tipificando las distribuciones, los roles tradicionales de género. Por ejemplo, las licencias de maternidad para las mujeres son de 3 meses, mientras que para lo de los hombres son de apenas 5 o 10 días, 5 días en el sector público, por ejemplo, lo cual te habla de que hay una noción tradicional de a quién le corresponde el cuidado de los niños y que tiene que ampliarse o ser más equitativa la distribución de tiempo también a favor de una paternidad responsable. Y desventajas del teletrabajo en empleadores, pues que dificulta la supervisión. Hay que ver hay que tener mucho cuidado con los mecanismos de monitoreo y de supervisión que no vulneren la privacidad, la intimidad de los domicilios, reduce el sentido de identidad de los trabajadores con la visión corporativa de la empresa, incrementa los costos de capacitación y posiblemente el equipo necesario para el trabajo, y aumenta el riesgo de tener procesos productivos y disminuye la capacidad de transferencia de conocimiento entre los trabajadores. Entonces, de lo que trata la ley es de maximizar las ventajas del teletrabajo y de mitigar estas desventajas que también hay que reconocer que existen. ¿Cuáles son, digamos, las principales obligaciones que plantea la ley para los empleadores? Brindar seguridad social. Esto, pues, realmente es redundante porque la Ley Federal del Trabajo ya lo reconoce, pero sin embargo yo no veo mal que sea redundante tratándose de una modalidad que suele estar vinculada con niveles de informalidad y de no registro en la seguridad social. Otro tema, proporcionar y dar mantenimiento a los equipos necesarios para el teletrabajo. Proporcionar, esto es muy importante, este es un derecho laboral. La empresa tiene que facilitar el equipo de trabajo, ya sea una computadora, una impresora, la fotocopiadora, por ejemplo, al trabajador. No es que el trabajador aporte el insumo o el material para la empresa. Aquí se especifica muy claramente este derecho, que va también de la mano con asumir los costos derivados del teletrabajo en servicios como telecomunicación y electricidad. En la reglamentación habrá que ver cómo se hace estos costos. Si es una tarifa estándar, si se hace un cálculo y entonces se integra, digamos, en un pago mensual al trabajador, o si es contra recibo, en función de el consumo de electricidad de ese mes. No pensemos solamente, como les digo, en que el teletrabajo se da en computadoras. Existen, por ejemplo, modalidades de teletrabajo que sí incorporan equipos como impresoras 3D, como fotocopiadoras, que llegan a consumir cantidades sustantivas de electricidad y que, por tanto, es responsabilidad del empleador, de la empresa, que se beneficiará de ese producto, también asumir el costo de estos equipos y de estos servicios, que también provendrá de un ahorro significativo y mayor de dejar de rentar oficinas y de todos los costos asumidos en ese rubro. Otro tema, salvaguardar la información y datos de personal de trabajadores que se encuentran en esta modalidad, respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral, algo que tiene que hacerse en el teletrabajo y en todas las modalidades de trabajo, establecer mecanismos necesarios para garantizar la capacitación de los trabajadores en el uso adecuado de las TICs, sobre todo para aquellos trabajadores que están en modalidad presencial y quieren transitar a modalidad teletrabajo, se requiere un proceso de adaptación, de aprendizaje, y también facilitar los mecanismos de comunicación y difusión para los procedimientos de libertad sindical y negociación colectiva, porque, por ejemplo, las convocatorias a eventos sindicales, a votaciones, pues suelen ponerse en un lugar vistoso de la empresa. En este caso se tiene que encontrar una modalidad para que haya una comunicación, que los trabajadores ejerzan sus derechos de
sindicación y de negociación colectiva sin que, a pesar de que no estén acudiendo a un centro de trabajo. Y en cuanto a los trabajadores, ¿cuáles son sus derechos? Básicamente recibir los equipos necesarios para sus actividades, tener seguridad social, recibir capacitación, percibir los costos derivados del trabajo en servicios de telecomunicación, electricidad, el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, tener una relación laboral equilibrada, conciliar los tiempos laborales con los tiempos familiares, la desconexión al término de la jornada laboral y una perspectiva de género, efectivamente, que permita conciliar la vida personal. Y obligaciones de los trabajadores, pues también es muy importante que hagan un uso responsable de los equipos y materiales que se reciben por parte del empleador, atender los mecanismos para la supervisión de sus actividades, informar al empleador sobre los costos pactados de los servicios y consumo de electricidad, apegarse a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y atender las políticas y mecanismos sobre la protección, uso y almacenamiento de datos. Algunos aspectos a destacar ya para ir finalizando. El cambio de modalidad de presencial a teletrabajo fuera de esta situación de emergencia tiene que ser voluntario y establecido por escrito, digamos, en un contrato. Si el trabajador no quiere irse a modalidad teletrabajo, entonces está en su derecho de permanecer en aquella modalidad. Y también aplica el principio de reversibilidad a la modalidad presencial. Digamos que las partes acuerdan irse a teletrabajo, no funciona la cosa, bueno, entonces puede haber un principio de aplicarse el principio de reversibilidad. Y algo muy importante que ya había mencionado es que los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo deberán ser proporcionales a su objetivo, garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras. Hay que recordar, por ejemplo, en cuestiones de monitoreo de cámaras o de detector de sonido, tema sensible, que es un domicilio personal, que se tiene que garantizar la privacidad de quienes ahí viven, sobre todo tratándose en casos en que vivan menores de edad, niños, ahí se tiene que tutelar el principio del derecho del interés superior de la infancia. ¿Y cuáles son las nuevas atribuciones que nos corresponderán como Secretaría del Trabajo? Yo se las resumiría en dos. En temas de seguridad y salud en el trabajo, tenemos ya la tarea, nos encomienda el legislativo, que armonicemos o hagamos una reglamentación, una norma oficial mexicana para el teletrabajo que será publicada más tardar 18 meses después de la entrada en vigor de la reforma. Para esto abriremos un proceso de consultas con los sectores regulados, con iniciativa privada, con trabajadores, para comprender las vicisitudes, las complejidades de estas modalidades, pero lo importante aquí es que las empresas también tienen que aportar, garantizar cuestiones ergonómicas y de seguridad, como pueden ser una silla apta que sea ergonómica, cuestiones de iluminación, de control del voltaje de electricidad, para garantizar esto. Y el desafío entonces al que se enfrentaría es cómo se inspecciona la modalidad de teletrabajo, comentando las particularidades que puede darse en donde sea y que es en un domicilio privado predominantemente. Bueno, en este caso, lo que se definió es que los inspectores de trabajo van a comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones del teletrabajo, no en una visita en el domicilio, sino a través de la revisión de registros administrativos en los centros de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podrán los inspectores revisar si efectivamente se le entregó una silla ergonómica, un material de seguridad y salud en el trabajo en función de, digamos, las distintas profesiones al empleado. Con esto yo lo dejaría y pues agradezco muchísimo la invitación y me quedo todavía un rato para escuchar las ponencias de mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Encinas, por su participación, sus valiosos comentarios sobre el teletrabajo, su abordaje desde este tema a partir de su trabajo en la administración pública, por compartir algunos datos duros sobre teletrabajo en nuestro país, antecedentes, ciertas definiciones, elementos de esta modalidad laboral y sobre todo por compartirnos lo establecido a partir del 11 de enero de este año en la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Sobre todo hacer mención de, por ejemplo, el derecho a la desconexión y también esta perspectiva de género, que yo diría perspectiva de familia, ¿no? Para poder conciliar vida personal y vida laboral. Y bueno, pues por compartir que habrá
un proceso de participación para las normas, para la norma oficial mexicana en el tema de teletrabajo. Por lo tanto, entonces, nos acompaña un momento más. Agradecemos su participación. También aprovecho para mandar algunos saludos y, bueno, para comentarles, nos están viendo desde el área de estudios jurídicos del Centro de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Jalisco. También nos ven desde Atención Ciudadana de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, personas de Chiapas, de Acapulco, de diferentes ciudadanos de nuestro país y bueno, hacen algunas preguntas, no es para responderlas inmediatamente, solamente para que tengan en el radar, ¿no? El interés de la gente en los derechos de los trabajadores, de los accidentes de trabajo, si es que no se encuentran en el domicilio, sino en otra espacio para teletrabajar, cuestiones de derechos laborales y sindicalización, como ya lo comentaba el doctor Alejandro Encinas, entre otros que les voy a ir leyendo en el transcurso de terminando las participaciones de nuestros próximos ponentes. Ahora toca el turno al abogado Diego Felipe Valdivieso Rueda, nos acompaña de Colombia. Él es abogado especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene magíster en Derecho con énfasis en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de los Andes. Es socio de la firma Scola Abogados, una de las firmas de asesoría legal en asuntos laborales de mayor reconocimiento en Colombia, desde la cual asesora a importantes empresas nacionales y multinacionales, así como agremiaciones empresariales en Colombia. Además, es profesor en programas de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá. Es miembro de la lista de árbitros para asuntos laborales en materia colectiva de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es miembro del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia. Además, es columnista permanente de ámbito jurídico de Legis, diario colombiano de asuntos legales de mayor reconocimiento. Ha sido reconocido por la publicación inglesa Chambers and Partners por 10 años consecutivos como uno de los principales asesores en materia laboral y seguridad social en Colombia. Su turno, abogado. Bueno, muchas gracias. Arranco por enviar un saludo muy afectuoso al Instituto Belisario Domínguez, agradecer por esta honrosa invitación. Igualmente saludar a la senadora Alejandra Reynoso, al doctor Alejandro Encinas y al doctor Carlos Eduardo Paladines, con quien acompaño este panel. Y desde luego a ti, Carla, por acompañarnos en la moderación. Bueno, quiero compartirles las reflexiones desde el ámbito comparado colombiano, haciendo énfasis tal vez en 3 momentos particulares. Lo que podríamos llamar el teletrabajo y la aproximación que teníamos en nuestro ordenamiento jurídico antes de la pandemia. De hecho, anticipo, y creo que la agenda ahí les empieza a presentar un poco la aproximación que podría calificarse como un privilegio, el privilegio de teletrabajar. A raíz de la pandemia, pues empezamos a hablar del mundo del teletrabajo como una realidad, y eso no fue la excepción para el caso colombiano. Y en este momento, a pesar de que seguimos viviendo el proceso de la pandemia, pues ya venimos adelantando una serie de iniciativas legislativas en torno a qué viene después del COVID-19. Sobre el primero de los puntos, el teletrabajo antes de la pandemia, pues quisiera resaltar lo siguiente. En Colombia tuvimos este proceso de reflexión en torno a la necesidad de contar con una legislación en materia de teletrabajo desde hace unos buenos años. De hecho, desde el año 2008 tenemos en el país nuestra ley 1221, que es la ley en materia de teletrabajo. Podríamos decir que contamos con estas disposiciones normativas desde hace un poco más de 12 años. En ese entonces, a este proceso normativo llegamos como consecuencia de unos antecedentes que venían dándose a nivel mundial. No hablábamos de pandemias ni de circunstancias similares a las que estamos viviendo. Simplemente fueron objeto de reflexiones de algunos procesos de evolución y de modernización de la forma de hacer el trabajo.
quisiera resaltar algunos hechos históricos relevantes que me parece que enriquecen la discusión. No olvidemos que el trabajo no arrancó en los centros de trabajo, el trabajo arrancó en las casas. Antes del año 1750, el herrero, el carpintero, las personas trabajaban desde sus hogares. Es a raíz de la revolución industrial donde se produce el movimiento de los trabajadores a los centros de trabajo. Sin embargo, muchos años después, hacia los años 1970, Jack Niels nos planteaba ya la necesidad de empezar a replantear esa idea de los trabajadores dirigiéndose a los centros de trabajo. Empezaba a plantear escenarios de estrategias para optimizar y ganar competitividad. Y empezó a ganar arraigo la idea del trabajo llegando a los trabajadores. Ya para la época de los años 80 y los años 1990 viene el auge del Internet y todo lo que tiene que ver con la masificación de este servicio que hoy en día se califica como un servicio público fundamental en todas las sociedades. Hacia finales de los años 1998 y ya acercándonos a nuestros tiempos, pues Latinoamérica vivía una crisis económica de marcada relevancia. La crisis inmobiliaria, los procesos inflacionarios sin precedentes, empezaron a motivar la necesidad aún más marcada de revisar y cuestionarnos nuestros modelos de trabajo, específicamente buscando optimización en las estructuras de costos. En el año 2001 tal vez se viene una reflexión en torno al teletrabajo, ya no por razones de optimización y cambios en las formas de trabajar, sino recordarán ese fatídico hecho de las Torres Gemelas, que llevó que en Estados Unidos se empezaran a plantear obviamente la necesidad en un escenario convulsionado y alterado por la inseguridad que se estaba viviendo, de poder trabajar en lugares distintos a los centros clásicos donde se concentraban los trabajadores. Pues bien, a Colombia ese proceso de reflexión nos llegó hacia el año 2008 y finalmente tuvimos nuestra ley de teletrabajo en el año de ese entonces y ya nos tardamos un par de años hasta el año 2012 donde tuvimos los instrumentos reglamentarios ya instancias de las autoridades ejecutivas. ¿Por qué me parece importante? Y ahorita que escuchaba con muchísima atención la intervención que me precedió, pues observo unas coincidencias tremendas en lo que es el contenido de las normas que ustedes están estrenando con las normas que nosotros incorporamos en el año 2012. Y les quiero mostrar el resultado. Solo hemos logrado antes de la pandemia un 0.54% de la población formalmente activa en dinámicas de teletrabajo. Esta ley que trabajamos tanto llevó solo, de acuerdo a registros que maneja el Ministerio de las Telecomunicaciones, a contar con 122.278 teletrabajadores en Colombia, en un mercado laboral que supera los 20 millones de personas. Y muy concentrado en las ciudades capitales, desde luego, si esta pobre cifra la desagregáramos, muy concentrado en los grandes centros y muy concentrados en ciertos niveles, el nivel de los cargos altos ejecutivos en las empresas y tal vez en los niveles de los que llamamos los talentos digitales o estas iniciativas de emprendimiento. Muchas preguntas de qué pasó. Y seguro hay muchos escenarios y posibles lecturas, pero les quiero plantear una que es tremendamente importante en los debates legislativos que ustedes están realizando. Y es que nuestra norma de teletrabajo ya nació llena de barreras. ¿Por qué? Porque hay una obsesión insana de pensar que teletrabajo es llevar la oficina a las casas. Y entonces queremos imaginarnos que la dinámica del teletrabajador es disponer de su espacio de casa como si tuviera la misma oficina de otro momento en un espacio personal o de casa. Y entonces nuestra ley está llena de obstáculos que al final llevaron a una pobre reacción por parte del sector empleador. Les voy a enlistar algunos de ellos. La primera, y es un debate muy bonito, hay un problema de territorialidad en la aplicación de la norma. Nuestra norma del teletrabajo no pudo resolver qué pasa cuando el teletrabajador está en un territorio distinto, en otro estado, en materia de aplicación de la normatividad laboral. Insisto, por esa obsesión de tratar de ponerle espacio físico a algo que no lo es.
porque el teletrabajo no es otra cosa distinta que el trabajo con independencia del lugar donde se presta el servicio. Pero como tenemos esa obsesión de asignarle un lugar, entonces nos confundimos hasta el punto que la norma del teletrabajo en Colombia casi que me atrevo a decir que rechaza el teletrabajo que se da desde un territorio extranjero. Entonces ya nos obliga a estar en las fronteras colombianas con todas las limitaciones que ello implica en términos de desarrollo y evolución y modernización. Tenemos un problema complejo en el tema del retorno, porque ustedes mencionaban la posibilidad de volver a la normalidad, a la forma de trabajo no de teletrabajo. Nuestra norma lo contempla como un derecho del trabajador. Es decir, que yo puedo pactar con el trabajador, ir a la modalidad de teletrabajador, pero es derecho del trabajador exigir retornar a la modalidad anterior. Eso al final llena de inseguridades jurídicas, porque pueden haber unos esfuerzos importantes, unas evoluciones y cambios importantes, y el trabajador puede sencillamente reclamar volver a una dinámica de trabajo en condiciones habituales. Tenemos un problema en materia de la administración de los riesgos profesionales y de la accidentalidad. Y aquí no podemos olvidar un poco perder de vista lo que son las teorías económicas en el análisis del derecho. Cuando se hace tan costoso la evolución o el tránsito a un determinado derecho, pues eso termina por generar un desincentivo a recorrer esos caminos. Y es lo que nos está pasando. Aquí que la inspección al sitio de la casa, que disponer de ergonomía, de las instalaciones de las luces, de los servicios públicos, como si se tratara de adecuar la oficina en la empresa, hasta el punto que en materia de asegurabilidad del riesgo profesional casi que se mantiene la misma regla de responsabilidad del empleador, siendo que una de las características del teletrabajo es una concurrencia de dinámicas familiares, personales y laborales. Yo no puedo controlar todo lo que pase en las instancias de las casas de las personas. Eso genera unos riesgos y unos costos tan importantes que traducen un desincentivo. El tema de los costos, nuestra norma también contempla eso, que el empleador tiene que disponer de los costos de las herramientas, de los computadores, del Internet, de los servicios públicos, y eso terminó por desincentivar absolutamente el modelo de teletrabajo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas volvemos a la dinámica de el teletrabajo no es estar trabajando en casa, es estar trabajando sin importar el lugar donde la persona se encuentra. Entonces resulta de alguna manera paradójico que si mi esposa trabaja y yo trabajo y los dos somos teletrabajadores, tenemos dos empleadores disponiendo de los costos de servicios, de internet, de comunicación, de un espacio que está siendo concurrente, para el hijo también que está estudiando, etc. Además que nos llenamos de ritos, que unos registros ante el Ministerio de Trabajo, que la necesidad de modificar internamente los reglamentos internos de trabajo y una serie de acciones que al final terminaron por llevarnos, entre otras, a la cifra que les estoy mostrando. Y hay algo que me parece importante mencionarles. Bueno, esto es un pequeño paréntesis que también creo que puede ser relevante. También el problema de la disponibilidad. Una de las características que tiene el teletrabajo es que no hay continuidad en el trabajo. Hay una permanente interrupción en las dinámicas de trabajo. Y hemos tenido unos antecedentes jurisprudenciales a instancias de nuestra Corte Suprema de Justicia que ha llegado a equiparar el tiempo de disponibilidad a tiempo efectivo de trabajo, encareciendo desde luego lo que es la dinámica de los pagos laborales. Pues bueno, teníamos nuestra ley de teletrabajo desde hacía ya 12 años o 10 o 11 años antes de la pandemia y nos llegó la pandemia. ¿Y entonces qué pasó? Pues básicamente descubrimos que nuestra ley de teletrabajo se había convertido en un beneficio, en un privilegio para ciertos ejecutivos en los que se podía hacer los esfuerzos que la norma demandaba, teniendo un bajísimo nivel de incidencia. Pero llega la pandemia y la pandemia demanda que la gente no esté trabajando en casa. ¿Y cómo hacer para masificar una forma de trabajo a distancia con todas las ritos y normas que establecía la norma de teletrabajo? Pues bien, les quiero contar que fue tal la confusión que se generó que al gobierno nacional a través de su poder ejecutivo le tocó crear una figura alterna. Esto les va a parecer confuso, pero en Colombia existe el teletrabajo y existe el trabajo desde casa, como una forma de figura alterna que se creó el gobierno nacional en el amparo de la emergencia para poder decir que cuando la circunstancia es ocasional, que no es permanente, que es ocasional,
Pues todo eso que tiene la norma de teletrabajo no hay que implementar y que vamos a hablar entonces es de trabajo en casa. Que en ese caso no hay que disponer de la adecuación del sitio, ni que hay que disponer del suministro de las herramientas de trabajo, ni el pago del internet, ni el pago de las distintos equipos e instrumentos que se requieren, ni tampoco es necesario el acuerdo con el trabajador, ni tampoco es necesario, tiene el trabajador el derecho a retractarse, sino que se termina convirtiendo en una facultad que tiene el empleador para poder atender circunstancias ocasionales. Y así fue como atendimos la pandemia. Hoy Colombia está teletrabajando a una dimensión masificada, pero no lo llamamos teletrabajo, lo llamamos trabajo en casa. Y perdón si eso les confunde, pero ese fue el camino que trataron aquí para poder evitar las cargas que la norma había establecido y que imposibilitaba la masificación del trabajo en casa. Así que hoy en día lo que tenemos es una serie de regulaciones a nivel de circulares ministeriales que incentiva que los empleadores, por el manejo de la pandemia, dispongan de la organización del trabajo en casa sin que estén dentro de toda esta regulación del teletrabajo como tal. ¿Qué viene ahorita? Ahorita lo que viene es que desde luego, a instancias del Congreso de la República, se llegó a esta preocupación y este problema. Y hoy en día en el Congreso de la República se están discutiendo dos proyectos de ley que en principio están tratando de resolver las problemáticas advertidas. Tengo que compartirles y soy bastante crítico de los proyectos de ley, porque lo que están haciendo los proyectos de ley es perpetuar vía norma la forma del trabajo en casa, es decir, mantener estos dos regímenes, solo que con una diferencia de ocasionalidad, que cuando el tema es ocasional, se llama trabajo en casa con las características de lo que hoy en día se ha manejado en el marco de la pandemia, mientras que cuando el tema es con una vocación de permanencia, seguimos por la regulación de la norma del año 2008. Al final mi invitación, y creo que tendré la oportunidad hacia adelante, si los tiempos nos lo permiten, para insistir en esta reflexión, es que no debemos caer en iniciativas que nos lleven a eso que algunos llamamos los pensamientos submarinos. Los pensamientos submarinos recuerden que los submarinos funcionan por compartimientos y se aíslan esos compartimientos. Si existe un riesgo de hundimiento, ese compartimiento se cierra y lo demás se mantiene impermeado. Parte de las dificultades es que no podemos mirar la dinámica de teletrabajo como si fuera un compartimiento para atender el problema de la pandemia o del COVID por varias circunstancias. Uno, el concepto de la bioseguridad llegó para quedarse. Lo que hemos aprendido es que la bioseguridad ya no es un tema de hospitales y de centros clínicos. El COVID y este tipo de virus nos han enseñado que su casa, que los centros educativos, que distintas zonas son centros de bioseguridad, de riesgo bioseguro. Así que esto lo que nos va a llamar es a cambios de hábitos, no solo en la interacción social, sino también en la interacción laboral. El COVID o el coronavirus será uno de muchos que podrán existir en medianos y largo plazo. El teletrabajo no tiene que ser visto como una coyuntura a la que lo manejemos como una parte del submarino. Tiene que ser visto como un cambio estructural. Y no se trata de llevar la oficina a la casa. Se trata de entender que es el trabajo con independencia del lugar. Y en ese sentido debemos eliminar barreras. La ley colombiana, que en algunos aspectos tiene coincidencias con lo que he escuchado, tiene barreras para la implementación del teletrabajo. Y parte de los cambios fuertes en la dinámica de bioseguridad es que estamos llamados a incentivar la desconcentración de los centros de trabajo, incentivar que la gente trabaje en casa. Y eso empieza también por incentivar a los empresarios para que eso se materialice. Quería compartirles estos tres momentos de cómo ha sido el proceso en Colombia, cuáles son las reflexiones en las que estamos, qué había antes, qué pasó durante el COVID y qué es lo que estamos discutiendo en este momento a nivel país. Muchas gracias, Carla. Te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, abogado Diego. La verdad es que una excelente presentación, compartirnos la experiencia de teletrabajo en Colombia. Bueno, es muy importante para comparar ciertos elementos de regulación y también de aplicación de la ley. Sí, nos comparte cómo ha sido este cambio de teletrabajo como privilegio, a verlo desde un enfoque de modalidad necesaria en cuestiones de emergencias
sanitarias, pero no nada más de tema de coyuntura o de ciertas ocasiones, ¿sí? Sino verlo como algo integral. Nos comparte también antecedentes del trabajo, ¿sí? Ejecución de la propia norma, ¿sí? Las reflexiones antes y después, entre otros aspectos pues muy relevantes, ¿no? En la experiencia colombiana. Sí, nos iba a comentar algo, doctor Alejandro. No sé, me parece que tal vez el doctor Alejandro Encinas tiene otro evento, otra cuestión en la agenda laboral. Entonces, bueno, en algún momento tendrá que desconectarse. Ok. Seguimos entonces. Bueno, pues también nos comparte el abogado Diego sobre la territorialidad, bueno, ciertos otros elementos sobre las barreras de la regulación de teletrabajo en Colombia, cuestiones o problemas de territorialidad, el derecho al retorno, ciertas formalidades, los costos que esto se genera, los registros de teletrabajo, y bueno, también nos compartió de manera muy importante la experiencia en la pandemia de teletrabajo en aquel país latinoamericano, que más allá de la norma legal, se tuvieron que adaptar normas administrativas para poder contener, ¿sí? o encuadrar en un marco de certidumbre jurídica a pues el teletrabajo o trabajo en casa, ¿no? Como nos comenta. Bueno, pues la última de nuestras ponencias está a cargo del doctor Carlos Eduardo Paladines Camacho, de Ecuador. Me permito leer su reseña curricular. El doctor Carlos Paladines Camacho es doctor en jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador. Es máster en seguridad internacional y relaciones civiles y militares de la Postgraduate School de la Faculty of National Security Affairs del Centro de Relaciones Civiles Militares del Estado de California, de Estados Unidos de Norteamérica. Además, tiene una especialidad en Derecho Empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja de Quito, Ecuador. Ha sido asesor jurídico de la Secretaría Nacional Jurídica de la Presidencia de la República del Ecuador de 2003 a 2005. Además, fue secretario de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Congreso Nacional de Ecuador en el año 2007. Ha sido asesor jurídico de la Asamblea Nacional del Ecuador en 2010. Procurador y asesor de rectorado del Instituto de Altos Estudios Nacionales de 2011 a 2012. Actualmente es directivo de la Fundación Alianza Estratégica desde su constitución, además de ser responsable de varios proyectos de investigación en temas de desarrollo y gobernanza local en gobiernos autónomos descentralizados de las 3 regiones del país. Agradecemos su participación y tiene el uso de la palabra, doctor. Muy buenas tardes y noches acá en el Ecuador con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los colegas que han expuesto y, por supuesto, al asambleísta Alejandro Reynoso. En honor al tiempo, voy a indicar rápidamente los contenidos de esta presentación. Vamos a arrancar con un marco metodológico y jurídico de cómo vamos a abordar la realidad del teletrabajo en pandemia. Y para eso iniciaremos con lo que es la normativa previa a la declaración de pandemia para poder compararla con lo que requerimos en la actualidad. Y ciertas conclusiones, recomendaciones que van más enfocadas en los derechos que tienen los trabajadores. Porque en cierta medida el confinamiento al cual nos lleva la pandemia implica que el peso de soportar ha llegado a los trabajadores. Y verificaremos aquello en la atención a los contenidos de esta presentación. Entonces, en primer lugar, ¿qué tipo de normativas vamos a analizar? Desde el ámbito legal, aquellas que rigen al sector
público y privado, pero específicamente normativa secundaria emitida por el Ministerio del Trabajo, órgano rector del área, para justamente promover el teletrabajo. Y vamos a tratar de identificar las distintas definiciones que se han dado al respecto, modalidades que hay en el Ecuador, los procedimientos de aplicación previo a la pandemia y, por supuesto, mucha concentración en las normas de seguridad y salud ocupacional del trabajo. Muchísima concentración en aquello, porque es ahí donde se debe proteger el espacio del trabajador. Entonces, en el caso ecuatoriano, nosotros tenemos dos normas principales. Para el ámbito del sector privado, tenemos el Código del Trabajo, que hasta la pandemia no tenía a nivel legal del código una definición específica de teletrabajo. Por otro lado, en el sector público tenemos una ley general, la Ley Orgánica del Servicio Público, reconociendo que hay normativas particulares, especiales en materia de empresas públicas, gobiernos locales, otras funciones del Estado. Pero esta ley es la que rige de manera general a todo el sector público. Y en las modalidades mediante las cuales se generan las relaciones laborales en el sector público, de igual manera, hasta la pandemia no se tenía una definición legal. En ambos casos, tanto en el Código del Trabajo como en la Ley Orgánica del Servicio Público, el Ministerio del Trabajo es el órgano rector y tiene la capacidad de establecer normativa secundaria para regular las actividades laborales. En el año 2016 tenemos las primeras normas que regulan el teletrabajo y específicamente al sector privado. Tiene una definición muy tradicional, es un trabajo no presencial, fuera de las instalaciones del empleador. De esa manera nos evitamos definir si es que es en el hogar o en otro lugar, es fuera de las instalaciones del empleador y con el uso de tecnologías. Hay una ligera reforma a esta norma que también lo vamos a revisar, pero esta definición permite aplicar teletrabajo en todas las instancias que se han conversado durante el día de hoy. Modalidades. Hay una modalidad permanente en la cual, ojo, el empleador puede solicitar al trabajador asistir a las instalaciones. Y hay una modalidad parcial, máximo 3 días, 24 horas semanales. ¿Qué se optó por dar preferencia a los grupos vulnerables? Mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidades, y la reforma del año 18 incorporó a los adultos mayores. A la reversibilidad, es decir, empleador o trabajador pueden acordar terminar la modalidad de teletrabajo para retornar al trabajo tradicional. Este es un elemento clave que recomiendo se pueda revisar. Como había indicado, mi interés es enfocarme en la seguridad y la salud ocupacional. En esta primera normativa, y como debe ser, se establece al empleador como el responsable. Recordemos que esta norma es previo a la pandemia y el empleador es responsable incluso de evitar el aislamiento del trabajador, de permitir que haya interacción con sus compañeros, libre acceso a las instalaciones laborales. Realiza su trabajo en un lugar fuera de las instalaciones, pero tiene todo el derecho, la posibilidad de integrarse a la empresa o al lugar de trabajo. Por supuesto, el empleador tiene la responsabilidad de realizar un control y una supervisión de sus actividades y, sobre todo, la responsabilidad de verificar la higiene y la salud ocupacional en el lugar de trabajo dispuesto por el trabajador. De tal manera que el trabajador está realizando sus actividades con pleno reconocimiento y protección de sus derechos, derechos que son similares al de los demás trabajadores. Mientras tanto, en el sector público, de igual manera, en el año 2016, se estableció el primer plan piloto
de trabajo, de teletrabajo, en el mismo Ministerio del Trabajo. Llama la atención en la definición del año 2016, porque hubo un segundo proyecto de teletrabajo en el Ministerio en el año 2018. En el año 2016 no se habla respecto al uso de tecnologías. 2 años después se observa que debe estar presente el uso de tecnologías de la información para que podamos identificar al teletrabajo. Y son planes pilotos de 3 meses que llegaron a extenderse hasta 9 meses con el objetivo de verificar cómo funciona esta modalidad laboral y de esta manera establecer la norma técnica al respecto. La norma técnica para la aplicación del teletrabajo en el sector público, emitida por el Ministerio del Trabajo, es muy similar. Parte de las mismas definiciones, jornadas laborales, responsabilidades y sobre todo temas de salud ocupacional, al igual que en el sector privado. No hay diferenciación. Esto es un poco reconocible porque se trata del mismo órgano rector. Simplemente fueron adaptaciones para los distintos sectores. En el año 2019, meses antes de que a nivel mundial conozcamos del COVID, se determina un procedimiento de aplicación del teletrabajo. Y lo he traído porque me parece indispensable generar herramientas que justamente velen por ese derecho del trabajo. Actividad 7. Un analista de talento humano acude al lugar del teletrabajo a verificar cuáles son las distintas condiciones en las cuales se realiza el mismo. Actividad 8. Un analista de seguridad y salud ocupacional va al lugar de trabajo para constatar el cumplimiento de 25 ítems, entre ellos sillas ergonómicas, iluminación, ancho de banda, microclima, extintores, en fin, todos aquellos elementos que el empleador en sus instalaciones tiene la responsabilidad de incorporar para asegurar un espacio de trabajo saludable. Porque de eso se trata. El trabajo tiene que estar acompañado de seguridad física, mental y emocional. ¿Qué sucede en pandemia? Esta es la situación que debemos ahora enfocarnos. De 12,000, 13,000 trabajadores en el año 2019, pasamos a 450,000 teletrabajadores en el año 2020. Un cambio totalmente inesperado, donde comparto lo expuesto por Colombia, se forzó a tener teletrabajo y me parece que lo mismo estamos viviendo en México y en toda la región. La forma de poder salvar la plaza laboral fue aplicar teletrabajo. La única forma, porque en confinamiento no es posible trasladarse. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos reaccionar para proteger la salud ocupacional de los teletrabajadores en pandemia, donde están conminados al confinamiento? De repente, los hogares se convirtieron de manera forzada en lugares de trabajo, que es distinto a previo a la pandemia, cuando el trabajador y el empleador voluntariamente iban a esa modalidad. ¿Cuáles fueron las reacciones normativas? ¿Qué normas se emitieron? Bueno, de manera inicial, 2 decretos ejecutivos que efectivamente se concentraban en decretar el confinamiento para evitar la propagación del COVID, naturales. Sin embargo, ya en abril, unos meses, se establecen las primeras directrices para la aplicación del teletrabajo en esta que yo ya llamo la nueva realidad. Esta es una nueva realidad. No va a cambiar de aquí a un año. Y aquí es donde debemos nosotros atender normativamente. Entonces,
Este teletrabajo pasó a denominarse teletrabajo emergente, con las mismas definiciones anteriores, pero ojo, se dispone lo siguiente: la implementación de teletrabajo emergente modifica únicamente el lugar en el que se efectúa el trabajo, sin afectar ni alterar las condiciones esenciales de las relaciones laborales. Pero eso no es cierto. Eso no es así. Por supuesto que afectó. Un padre de familia con su hijo que no puede ir a la escuela tiene ahora al trabajo en su hogar. Y esas son realidades que debemos tomarlas muy en cuenta en el ámbito laboral. No se trata de costos, se trata de humanos. Eso es lo que tenemos que nosotros darnos cuenta, de trabajadores. Entonces, ¿cómo viene la normativa post-pandemia? ¿Qué se ha realizado? En junio de 2020 se aprueba la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que reforma al Código del Trabajo y a la Ley Orgánica del Servicio Público e instaura a nivel legal, al máximo nivel, lo que es el teletrabajo, con las mismas definiciones que habíamos observado al inicio de la presentación: no presencial, fuera del lugar de trabajo, con el uso de tecnologías. Hay trabajos autónomos que llamamos en el propio domicilio y también móviles. Usted puede ir a un Cafenet, etc. Parciales ocasionales los hemos observado. Importante que en el sector público todas las jornadas laborables pueden ser aplicadas con teletrabajo. Sin embargo, en esa ley no se determina ningún elemento, ninguna disposición relativa a cómo controlar la seguridad ocupacional en el lugar del teletrabajo. No hay disposiciones al respecto. Si bien el teletrabajo incorpora un conjunto de normas relativas a la seguridad social, es preciso que las futuras normas aseguren, promuevan, controlen el cumplimiento de lo que es social. Esta probablemente se constituya en una de las principales retos para empleadores públicos y privados, así como para las entidades públicas rectoras de materia laboral. El trabajo siempre es una bendición. Es imposible que se lo pueda negar. Ahora bien, nos está, entre comillas, invadiendo al hogar, mermando la calidad de tiempo del hogar, las familias, las parejas y los individuos en una situación de confinamiento. Concuerdo con lo que se exponía del caso colombiano. Si no estuviésemos en confinamiento, es una decisión. Aquí no hay una decisión. Hay que aplicar el teletrabajo como una de las soluciones para no perder tasas de empleo. Por lo tanto, el teletrabajo en pandemia debe reforzar la aplicación de las normas al ejército de médicos que vienen batallando ya un año contra el COVID. Ahora, en esta nueva normalidad en la cual estamos todos bajo confinamiento, darse una segunda línea de inspectores del trabajo, de psicólogos industriales, pedagogos, para verificar la seguridad física, mental y emocional de los teletrabajadores. Y por supuesto, se requiere de asambleístas, congresistas, diputados, legisladores, que tengan esta sensibilidad de darse cuenta que además de procurar generar más fuentes de asegurar que las que ya se tienen no se pierdan, es indispensable asegurar la salud ocupacional de los teletrabajadores. Esto es lo que quería exponerles, compartirles, porque ustedes se encuentran en un proceso de generación de nuevas normas. Espero que estas realidades les sean de utilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Paladines, por compartirnos la experiencia del teletrabajo en Ecuador, por hablarnos de condiciones de teletrabajo, de cuestiones de seguridad y salud ocupacional, un tema que no siempre es tratado en las discusiones legislativas o en las discusiones sociales del teletrabajo, por hablarnos también sobre la igualdad de derechos de teletrabajadores y las normas iniciales
que se hicieron de teletrabajo en el sector público en Ecuador, que eso es muy importante, que de hecho no tiene, nos comentaba, tantas diferencias con las normas en sector privado. Y también, bueno, nos comparte el número de trabajadores que aumentó considerablemente por la pandemia, así como los cambios, ¿sí? O las normas legales y administrativas que hubo también como consecuencia del confinamiento. Y bueno, finalmente los retos, las conclusiones y las reflexiones finales, los retos de salud de los teletrabajadores en pandemia, ¿no? No solamente cuestiones laborales como tal, sino también cuestiones de salud mental y salud física. Y bueno, pues de decisión de teletrabajo o de obligación a teletrabajar. Por otro lado, bueno, pues despido al doctor Alejandro Encinas Nájera y por su agenda laboral, pero le agradezco haber compartido sus comentarios y estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Bueno, por otro lado, les comento a pues algunas inquietudes que nos han preguntado en la audiencia, si nos han externado. Son diversas preguntas, voy a tratar de sintetizar en temas más importantes. Los voy a leer y a comentar todos de una vez para que posteriormente cada uno me pueda y le pueda externar su opinión al público. Hay preguntas sobre accidentes de trabajo, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que un trabajador no se encuentra en casa, sino que se va, no sé, a un café internet y que en ese trayecto de su casa al café internet que decidió para teletrabajar, ocurre, ¿no? Que va de trabajo o no. Algunas cuestiones sobre las utilidades, es decir, la ciencia nos pregunta si es que los ahorros que están haciendo los empresarios o los empleadores se podrán ver reflejados. Otra inquietud es que, bueno, que justamente este teletrabajo, como bien nos comentaba el abogado Diego Valdivieso, puede significar una especie de privilegio en primer lugar. Esa digital también está afectando al que tiene opción de teletrabajar y al que no lo tiene. Otra duda es justo si hay, con la parte que dice que el teletrabajo debe ser una relación indeterminada, ¿sí? Es decir, que no debe ser, o que debe ser una relación indeterminada, no una eventual. También nos preguntan si podrían especificar disposiciones de teletrabajo que aplican para empleados que están en esta modalidad por la pandemia. Otra pregunta, creo que también es muy relevante, es qué pasa en México con los empleados del sector público, es decir, se reforma la Ley Federal del Trabajo aplicable para trabajadores del sector privado, pero la inquietud sobre qué es lo que pasa con la ley de trabajadores al servicio del Estado o las leyes locales, ¿no? Aplicables. También, pues, nos comentan sobre por qué imponer el pago a las empresas por términos de servicios de luz, internet, entre otros, ¿no? Cuando a veces hay que compartir con otro empleador o bien cuando también el trabajador lo usa para fines personales. La diferencia entre la firma de un contrato laboral como tal, formal escrito, y la firma de un contrato de teletrabajo, ¿no? O sea, ambas deben ser formales. ¿Qué diferencia hay entre el contenido de un contrato y otro? Y bueno, pues también hay algunas dudas sobre la rescisión de la relación de trabajo, si es que el trabajador no cumple con sus obligaciones, si es que, bueno,
por ejemplo, a lo mejor cumplir un horario fijo o esto puede ser flexible de acuerdo a la naturaleza de las funciones o del trabajo, entre otros. Entonces, bueno, pues continuamos ya a manera de conclusión, reflexiones y algunas respuestas de su parte. Comenzamos con la opinión del abogado Diego Valdivieso. Gracias, Carla. Pues mira, quisiera enfocarme un poco sobre la pregunta asociada a los temas de las formas y las caracterizaciones de la relación jurídica del teletrabajador. Por lo menos desde la óptica colombiana, eh, el teletrabajo o la relación de teletrabajo no constituye por sí mismo una relación jurídica particular. Es una forma en la que se ejecuta la relación de trabajo que se marca dentro de algunas alternativas contractuales. La más común es el contrato de trabajo, razón por la cual no hay una particularización jurídica de un contrato de teletrabajador. De hecho, la norma colombiana lo que establece es que cuando a un trabajador o un empleador y trabajador van a convenir la figura del teletrabajo, lo que hay es que suscribir un otrocial contrato de trabajo, en el cual se establezcan algunas reglas fundamentalmente asociadas, por ejemplo, a los medios de control en materia de la información, la confidencialidad, los medios de seguridad informática, algunos temas asociados a las disposiciones en materia de cumplimiento de jornadas y tiempos de trabajo. Entonces, hago ese énfasis en el contexto colombiano. Por ello, un poco la inquietud que tal vez quise marcar mucho en la intervención previa, al entender que es una forma especial de trabajo dentro del contrato de trabajo, deberíamos también particularizar su forma de ejecutarse y no insistir en hacerla tan reflejo de las condiciones habituales y hacerlas réplica en las condiciones de casa. Y insisto mucho en esa expresión de no se trata de llevar la oficina a la casa, a lo que enfatizo como teletrabajo. Y Carla, entendiendo que se trata ya de a modo de conclusión, pues la reflexión en la que quiero enfatizar es la siguiente. Hace poco escuchaba a la canciller Angela Merkel en Alemania decir que la pandemia ha sido tal vez la peor crisis que Alemania ha sufrido después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es una expresión de unas dimensiones gigantescas. Y hago alusión a eso porque lo que hemos vivido es sin duda lo que en economía se llama un cisne negro, una circunstancia que no habíamos previsto, de lo cual no teníamos antecedentes, ni tampoco teníamos la fórmula. Todos hemos tenido que de alguna manera aprender sobre el camino. Pero lo que no podemos perder es la oportunidad de enseñanza que nos está dejando. Muchos están esperando que esto de la pandemia pase para seguir haciendo lo mismo que antes. Nosotros debemos entender que debemos transformar nuestras dinámicas. La última crisis económica que vivimos, por lo menos en Colombia, fue hacia el año 2008, con la crisis del precio de hidrocarburos, y nos tomamos cerca de 10 años en poder reaccionar a la misma. Y eran crisis de meses. Hoy en día estamos viviendo una crisis que ya es de años. Si meses nos demoramos 10 años en recuperar, ¿cuántos años vamos a demorar una crisis que ya es de años? Y eso nos obliga a tener una visión mucho más integral y amplia, no por capítulos, no de la zona del submarino, verlo integral. Posiblemente antes de que superemos la crisis desde un punto de vista de impacto económico, ya estamos sufriendo otra circunstancia de salud, o estamos sufriendo otro tipo de conflictos, o estamos sufriendo otras dinámicas transformadoras. Así que veamos las cosas con la oportunidad de cambio y de evolución. Hay un proverbio chino que creo que me ayuda a resumir muy bien la idea. Es un proverbio bastante conocido. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Y de eso se trata la oportunidad que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Carla, nuevamente, y a mis compañeros de panel. Y bueno, muy complacido por acompañarlos y siempre cuando lo requieran cuenten con nuestra presencia. Muchísimas gracias, abogado Diego Valdivieso, a usted por sus valiosos comentarios y reflexiones finales y por esas palabras que nos dejan algún aprendizaje, ¿no?, durante esta pandemia y los cambios de estructura que tenemos que aceptar y vivir.
Ahora toca el turno al doctor Carlos Paladines. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Diego Valdivieso, por su exposición. Me deja muchos elementos que tomar en cuenta y por las preguntas que se han realizado. Voy a resaltar o a recalcar nuevamente en que la herramienta que veníamos trabajando de teletrabajo, que la veníamos analizando, incorporando desde los años 70, ahora está en una situación distinta. Como bien se ha señalado, estamos en una pandemia, en una situación a nivel global no vivida desde hace un siglo, y debemos adaptar. El ser humano tiene la capacidad de adaptación y esa capacidad de adaptación supera a la misma inteligencia para garantizar la supervivencia de la humanidad. Entonces, debemos adaptarnos y de manera muy rápida. ¿Cuál es la principal dificultad que plantea ahorita el teletrabajo con la pandemia? Que, como había señalado, está el trabajador obligado a esta modalidad. Y no solamente él, los demás miembros de la familia también están obligados a estar en el mismo lugar. Por eso es que llamo la atención a pedagogos, a psicólogos, a quienes puedan dar una herramienta para poder desenvolverse mejor en este entorno, porque este entorno, lamentablemente, desde mi opinión personal, no va a cambiar en el muy corto plazo. Esperemos que sí, esperemos que las vacunas, esperemos que los distintos avances médicos nos permitan llegar a superar este confinamiento. Pero coincido muchísimo con Diego, no va a ser igual que antes, va a ser otra realidad, y si no aprendemos del pasado, si no nos damos cuenta de los errores del pasado y no los aplicamos en el presente, es imposible ver un futuro. Y en ese sentido, estimada asambleísta, tienen ustedes importantes responsabilidades y agradezco mucho al Senado de México porque están en ustedes marcar los nortes de las distintas sociedades y en este caso en particular de México. Qué grato poder acompañarles. Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro a sus disposiciones. Muchas gracias, doctor Carlos Paladines, por estas reflexiones finales sobre el presente y futuro derivado también de la pandemia y esta situación de confinamiento. Y finalmente toca el turno de comentarios finales y conclusiones a la senadora Alejandra Reynoso. Adelante, senadora. Muchas gracias, Carla. Pues primero, reconocer y agradecer las exposiciones que nos dan tanto el doctor Carlos Paladines como el abogado Diego Valdivieso, porque encontrando las diferencias, por un lado, la incorporación del sector público en Ecuador es fundamental. Y ahora lo vemos, digo, incluso aunque no hubiera pandemia, yo lo comento en varios foros, he tenido la oportunidad de trabajar en administración municipal, estatal y federal, y donde la vida es más esclavizante es en la administración pública, donde se le invierte toda la vida, el tiempo de vida, al trabajo, y donde menos vida se tiene con familia, donde menos vida se tiene con los amigos, una vida social, y donde menos tiempo también hay para seguir la educación y el profesionalismo, la educación profesional de los servidores públicos. Entonces, evidentemente a mí me encantó el ver cómo lo tiene estructurado Ecuador, que sin duda, y esto responde a una de las preguntas que nos hacían en México, ¿qué pasa con los empleados del sector público? Evidentemente se ocupa una reforma, les platico, ya la tengo lista, pero quisimos revisarlo por los términos, porque, es decir, mientras en la iniciativa privada o desde la Ley Federal del Trabajo le llamas patrón, pues en la administración pública no es un patrón, ¿no? Entonces hay que adaptar sin duda alguna las leyes, pero sí hay que hacerlo, porque ¿qué es lo que ha sucedido durante este tiempo? Digo, y también, insisto, el número de personas
personas de la administración pública que podrían hacer el trabajo a distancia es brutal. Digo, yo lo comparto en mi experiencia, sobre todo en la administración federal, porque siempre la administración municipal es de contacto mayor con ciudadanos. En la administración estatal es el contacto del Estado con los municipios, pero la federal es teléfono y computadora. Uno llega a una oficina para estar frente a una computadora y frente a un teléfono dándole seguimiento al trabajo en el país. O sea, sí hay forma. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora durante la pandemia? Decreto desde la función pública donde solo se avisa, se sigue a distancia. Y ni siquiera, digo, va a ser muy interesante ver la evaluación, porque, y al final concluiré con las 4 claves que para mí son esenciales para la implementación del teletrabajo. Respecto al tema de Colombia, justo creo que lo que hicieron de sacar es diferente el teletrabajo como una modalidad a un teletrabajo por una emergencia sanitaria. Y que lo que hicieron de sacar una norma, evidentemente es lo que se ocupaba, que en México no se hizo, pero ¿qué es lo que se ocupa? Porque solo se sacó el decreto de una contingencia o emergencia sanitaria, que es lo que identifica, pero las responsabilidades del patrón, más no el trabajo a distancia. Entonces, digo, la pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes sobre lo que se debe hacer, lo que no se hizo y lo que se tiene que hacer, porque pues desgraciadamente no podemos pensar en que será la última epidemia o pandemia o la última contingencia que se nos presente y que hay que ir perfeccionando nuestra normatividad. Y también de las preguntas que se hacían, ¿cuáles son las diferencias en los contratos? Hay elementos claros. El contrato colectivo, digamos, contiene lo mismo, el domicilio del patrón o del empleador con el teletrabajador, las responsabilidades, los horarios, pero ¿cuáles son los elementos que lo hacen diferente? Que debe de incluir los insumos y las herramientas que se le están dotando para hacer el trabajo a distancia. Si se le da un escritorio, una computadora, una silla ergonómica, se debe de establecer en el contrato y evidentemente también las responsabilidades de la persona teletrabajadora. Y ya no puse, ¿por qué puse aquí? Pero, las rescisiones del contrato, justo. O sea, ¿en qué momento se puede considerar? Pues cuando hay un incumplimiento, por eso la importancia de que sí haya un contrato. O sea, porque ahorita era como la ambigüedad y la vulnerabilidad estaba tanto en el patrón como en la persona teletrabajadora. Porque se puede acusar, no te presentaste a trabajar, oye, pero es que estoy haciendo el trabajo desde casa y no había algo que lo hiciera, que hubiera una constancia jurídica para la defensa de ambos, ¿no? O a la inversa. O sea, creo que esto, el tener ya la ley justo es dar la certeza jurídica para todas las partes. Y finalmente, y algo que comentó el doctor Alejandro Encinas, que era, no confundamos que esto es para las mujeres porque puede ser uno de los riesgos. Y tenía una imagen que no proyecté, pero no sé si se alcanza a ver esta imagen. Esto no es el teletrabajo, ¿no? O sea, no es la mujer con la responsabilidad del trabajo de los adultos mayores, de los hijos, de todo. No es trasladar todo hacia la casa. Y creo que esto sí tiene que quedar muy claro y entra en las corresponsabilidades. Y para concluir, ahora sí, para mí, ¿cuáles son como las 4 claves del teletrabajo? El identificar los roles aptos para el trabajo. Yo he dicho, no es todo o no es nada. En una misma institución hay áreas que se pueden transferir o convertir en un teletrabajo y hay otras que necesariamente tienen que ser presenciales. Entonces, hay que identificar los roles aptos para el teletrabajo en las instituciones. Segundo, conocer los perfiles de las personas. Y hay que también decirlo, el teletrabajo está basado en el cumplimiento de objetivos, no en el cumplimiento de horarios. Y tenemos que transitar a eso. Incluso hay estudios que dicen las primeras 6 horas son las más productivas. Lo que no se hicieron en las primeras 6 horas, olviden lo que los van a hacer en las siguientes 6. Entonces, esto también hay que insistir y entra en una nueva cultura organizacional. Hay que definir metas, objetivos y eso es lo que se va a cumplir. No se cumplen horarios de trabajo, no se cumplen las horas silla, por no decir otra cosa, y creo que esto también cambia la cultura laboral. Y entonces cuando se descubre que la productividad aumenta, que la rotación de personal disminuye, que la satisfacción de las personas teletrabajadoras aumenta
y que se logre una lealtad con la empresa. Es decir, no, se mencionaba el riesgo de perder la identidad con la empresa, yo creo que no. Mucho depende, o sea, eso no depende de la presencia físicamente, depende de la confianza que la institución le da a su fuerza laboral. Si hay confianza, hay lealtad, y si hay lealtad, hay sentido de pertenencia con las empresas, con los centros laborales. El tercero de las claves es hacer un proceso que se ocupa de la educación del teletrabajo y de todo. Del empleador que está acostumbrado a que si está presente está trabajando, y no, el estar presente no significa rendimiento ni productividad, pero también la educación de las personas teletrabajadoras y las familias, porque hay que respetar los tiempos, hay que respetar los espacios, hay que aprovechar, digamos, la oportunidad que nos da, pero no es llevarme la oficina a la casa y quítense porque aquí ya llegué al comedor, porque aquí va a ser mi oficina. No, yo creo que hay que educarnos y este proceso, si bien la pandemia nos ha ayudado, pero no será suficiente, porque bien se ha dicho, no es lo mismo obligarnos a estar haciendo teletrabajo, porque entonces el simple término de obligación por pandemia ya trae una carga emocional a un teletrabajo por convicción, donde sin duda la actitud es diferente. Y esto ocupa, y después de la pandemia habrá que educarnos también en el teletrabajo. Y finalmente el cuarto, que es conocer y entender las regulaciones, que es toda esta parte que estamos iniciando a comprender. Cómo tiene que ser el contrato, luego la norma de seguridad laboral que apenas empezará el análisis, y que eso sin duda habremos de analizar las experiencias de todos los países que ya lo tienen implementado para ver cómo tenemos que hacerlo en México, porque yo coincido totalmente, el teletrabajo no es el trabajo en casa, es el trabajo no presencial en el domicilio de la empresa, para que se pueda entender que puede ser un telecentro, que puede ser un cibercafé, que puede ser un domicilio, que puede ser en México, que puede ser donde quiera. Ese es el teletrabajo y por lo tanto ocupa de un análisis mucho más de fondo. Y finalmente, pues agradecer al Instituto Belisario Domínguez por esta oportunidad y por supuesto también agradecer a Carlos Paladines, a Diego Valdivieso por la oportunidad de poder compartir, porque seguramente, digo, al menos de mi parte, he aprendido mucho de este diálogo durante esta tarde. Muchas gracias y muchas gracias también a ti, doctora Carla. Muchas gracias, senadora Alejandra Reynoso. La verdad es que pues compartirnos los trabajos legislativos que ha hecho, ¿sí? para que la realidad en el marco jurídico sobre teletrabajo ya esté incluso ya publicado, ¿no? En el Diario Oficial de la Federación, por compartirnos incluso lo que está desarrollando y el trabajo legislativo que se está haciendo para brindar certidumbre jurídica no solo a los involucrados de teletrabajo en sector privado, sino también a los involucrados en teletrabajo en el sector público, ¿no? Que bueno, con la pandemia, pues muchos comenzaron o vivieron por primera vez la experiencia de trabajar fuera de las oficinas del empleador. Y bueno, pues con estas últimas participaciones concluimos nuestro webinar sobre teletrabajo, una perspectiva comparada. Agradecemos una vez más el tiempo y compromiso de nuestros ponentes, del abogado Diego Valdivieso de Colombia, del doctor Carlos Paladines de Ecuador, del doctor Alejandro Encinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de nuestra senadora Alejandra Reynoso, y por su compromiso en abordar y dialogar sobre esta modalidad laboral tan importante en estos tiempos en diversos países de América Latina y del mundo. También damos gracias a todos los espectadores por su interés y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a participar en nuestros próximos eventos en las redes y en página, incluso sitio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Buenas tardes.